el profesor investigador del Departamento de Medicina y Ciencias de Salud de la Universidad de Sonora, el doctor Gerardo Álvarez Hernández. ¿De qué vamos a hablar? Pues ayer le decía que ya hay alrededor de 37 casos de sarampión confirmados, que si hay brote, que si no hay brote, que si son importados, que si son autóctonos. La narrativa institucional de pronto le da miedo decir lo que pasa, que si hay sospechosos, que si hay probables. La realidad es que el sarampión ya llegó a Sonora y de esto vamos a hablar con el doctor Gerardo Álvarez Hernández. Doctor, buenos días. Muy buen día, Karina. A ver, doctor. A tu auditorio también. Gracias. ¿Es irrelevante? O sea, ¿realmente importa a estas alturas si los casos de sarampión son autóctonos o importados en Sonora? ¿Ya hay un brote? ¿Podemos decir que ya hay un brote de sarampión en Sonora? Sí, definitivamente, como en epidemiología, un brote es simplemente la asociación de dos o más casos que ocurren en el mismo lugar, tiempo y en las mismas personas, en el mismo grupo de personas. Es decir, por definición técnica, esto es un brote. Y además es una epidemia, pues porque evidentemente la epidemia es aquella situación, aquella enfermedad que rebasa una tasa esperada. O sea, cuántos casos se esperaban y cuando se rebasa ese número, entonces se convierte en una epidemia. Por ejemplo, si esperamos 0 casos de poliomielitis, que aparezca 1 o 2 casos, es suficiente técnicamente para denominarme como epidemia. Okay. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo con el sarampión es un brote epidémico. Eso es lo correcto. Brote epidémico. Okay. Es correcto. Y bueno, doctor, a ver, ¿qué rescatamos? Sabíamos de la situación que se vivía en el vecino estado de Chihuahua y ya nos habían explicado expertos también, pues de los riesgos. Sabíamos también en Estados Unidos y sabemos que ahorita, bueno, el principal estado con casos obviamente es Chihuahua, pero pues Sonora ya presenta al menos 37 casos, una defunción de una menor de edad que fue confirmada por las autoridades de salud la semana pasada. Hay casos también ya en Hermosillo. ¿Qué debería ser lo importante para nosotros como población y también para las autoridades? Bueno, reconocer un problema o una situación, si queremos llamarle de esta manera, y es que tenemos coberturas de vacunación subóptimas, es decir, por debajo de lo que nos protege. Uh-huh. Y esa cobertura óptima debe ser, para evitar brotes, es de 95%. Esto es lo primero que debemos reconocer como sociedad, ¿no? Okay. Y que nuestras coberturas de vacunación no son las óptimas. Y esto implica, o debe ser consecuencia de diversos factores, ¿no?, que han coincidido para generar que la bolsa de personas susceptibles, es decir, vulnerables, si llegan a exponerse al virus, crezca. Eso es lo que debemos reconocer, que tenemos un déficit de inmunidad en la población y que ha llevado a que la exposición al virus evidentemente produzca brotes epidémicos. El secretario de Salud señalaba en una entrevista anterior, maestro, que había una vacunación o una cobertura del 98%. Él aseveraba que pues el estado de Sonora cuenta con esta cobertura de vacunación o los índices, pero si estamos viendo este tipo de casos, una muerte en un menor de edad, no sé exactamente los rangos de estos 30 y tantos casos que tenemos, pero esto habla entonces de que no se realizó una vacunación adecuada, sobre todo en niñas y niños. Las personas adultas sabemos que perdemos inmunidad al paso de los años, ¿no? No sé, después de 20, 25 años, con el tema va perdiendo como esta fuerza la vacuna. Es correcto. ¿Sí? ¿Nos puede explicar, maestro, por favor? Sí, bueno, por supuesto que el secretario de Salud probablemente brindó las cifras de las coberturas actuales. Ajá. Pero una epidemia, pues digamos, evidencia muchas cosas que incluso vienen del pasado. Veamos. Después de la pandemia por COVID, que es un factor que debemos considerar cuidadosamente,
La cobertura de vacunación en el país y en Sonora se ubicó tan bajo, en niveles tan bajos como el 68%. Ujú. Esos niños que no fueron vacunados, que son 32, entre 32 y 35% en el año 2020 y 21, hoy tienen 4 años. Sí. Ese grupo de niños, pues si tú revisas incluso las tasas nacionales de los casos de sarampión, te darás cuenta que es el grupo más afectado. Es decir, que puede ser, y por supuesto yo no tendría por qué cuestionar pues las coberturas que hoy actualmente hay de vacunación con triple viral, definitivamente evidencian que durante los años precedentes las coberturas de vacunación no fueron las óptimas, Ok. ¿no? Eso es importante considerar. Y te digo, es un actor clave que no hemos considerado en la ecuación, Ujú. y es qué provocó la pandemia por COVID en las coberturas de vacunación. O sea, ¿cómo impactó, pues? ¿Cómo ¿Cómo impactó en los impactó? esquemas de vacunación? Y luego si piensas, hubo decisiones políticas y administrativas que también pues hicieron que la cadena de producción de vacunas se concentrara en una sola entidad, que es Ujú. Birmex, ¿no? Y eso también pues generó una presión que sin duda alguna afectó en la cadena de vacunación. Entonces, hay factores que son propios de los sistemas de salud que debemos considerar y otros externos, como insisto, la pandemia de COVID. Sí. Ahora, yo creo que más allá de discutir si hoy tengo una cobertura de 100 o de 90, lo que hay que reconocer, porque no es un fenómeno exclusivo de Sonora, Karina, No, es un fenómeno que ha ido ocurriendo a nivel global, así es. y es el descenso en las coberturas de vacunación. Ujú. Y mira, desde la teoría, para que tú tengas al menos 85 de tu población inmunizada, es decir, protegida efectivamente, tú debes tener coberturas de vacunación arriba del Ok. 95%. Entre el año 2017 y el año 2023, por ejemplo, la cobertura de vacunación en México con triple viral en primeras dosis cayó 21%, al pasar de 97% que teníamos en 2017 Ujú. a 72% en 2023. Y ahí está el periodo también pues de la De pandemia la de COVID, pandemia, por sí, por supuesto. supuesto, por Ajá. supuesto. La pandemia de COVID es insisto, es un factor clave. Ok. Eso por un lado, o sea, sí hay cuestiones que reconocer. Y te digo, globalmente hay un descenso de las coberturas de vacunación. Ujú. También aquí yo creo que sería muy bueno que habláramos un poco, si te parece, Claro, de la responsabilidad familiar e individual que por tenemos para supuesto. para vacunar a nuestros hijos. Sí, porque no van solitos, son niños. Estamos hablando de niños Sí, de 6, de 12, de 18 meses, de claro, 6 años, claro, ¿no? claro. Y definitivamente con la vacuna de sarampión hay muchos mitos que lamentablemente han afectado enormemente a aquellos movimientos antivacunas. Ujú. Y por supuesto que si en la narrativa colectiva aparece el temor o noticias infundadas de que la vacuna, por ejemplo, se asocia a efectos adversos graves como Sí. autismo, pues los papás razonablemente entran en duda. Y eso ha sucedido a nivel global y eso pues también en Sonora ha generado que una proporción de papás, de padres de familia, pues decidan no vacunar a sus hijos. Ujú. Y esto definitivamente, imagínate, súmale los factores, insisto, a este escenario, ¿no? Donde está COVID, donde hay movimientos migratorios Claro. desde Centroamérica que Las, pasan por Sonora, la por cercanía ejemplo, con Chihuahua la ahorita en esta cercanía con situación. Estados Unidos, Ujú. la contigüidad con Chihuahua. Pero al final de todo, el factor más poderoso es que no teníamos coberturas de vacunación apropiadas.
insisto, y no es responsabilidad de una persona o de un actor, sino de una serie de factores que confluyen, coinciden para que el virus encuentre a una porcentaje de la población no protegida, ¿no? Y es lo que pasó en Sonora, lo que pasa en México y por supuesto en otros países de América. Doctor, para cerrar, por eso la afectación mayormente, pues porque no están vacunados son los niños, los que hoy tenemos pues edades adultas, en su momento nos vacunaron, pero por acá tiene una pregunta. A ver si puede responder el doctor. Dice, a mí y a mi hermano nos vacunaron hace como 60 años y tenemos 61, 65 y no nos ha dado sarampión. ¿Qué procede? Muchas dudas de la población adulta, pero ahorita hay una vacunación muy focalizada a niños y niñas, precisamente por el tema que estamos abordando. Pero, ¿qué pasa con la población adulta? ¿Debe acudir a aplicarse la vacuna? ¿No es necesario? Es la duda que tienen por acá. Sí, es una buena pregunta. Verán, depende de las coberturas de vacunación o las experiencias que tuviéramos previamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que nacieron antes de 1957 ya no deben vacunarse. En México se asume o se propone que las personas que nacieron antes de 1965 estuvieron expuestas al virus del sarampión. Si yo me expuse de forma natural, es decir, me enfermé de sarampión, tengo protección de por vida. Okay. ¿Y si no te dio? Si no se dio, evidentemente yo soy susceptible, soy vulnerable. De hecho, si revisas la estadística nacional, te darás cuenta que hay casos en personas mayores de 65 años y mayores de 60. Sí. Entonces, esto significa que al menos un porcentaje de esta población que no se expuso al virus o que no completó su esquema de vacunación, porque antes, Karina, antes se aplicaba solamente una dosis de la vacuna y en realidad se deben aplicar 2. Sí. Entonces, esas personas, si tuvieran dudas de que no estuvieron enfermas o que su esquema de vacunación no fue el apropiado, son candidatas a vacunarse. Okay. Y deben de vacunar, si van a pedirla, es que yo he sabido de gente que pide la vacuna y les dicen, no, solamente tenemos vacuna para niños menores de 1 año y medio y 6 años. Y han negado la vacuna a personas adultas, por eso le pregunto, ¿no tendrían que negar? Como he dicho, Ajá. Técnicamente deberían vacunarse. Okay. Ahora, como política de salud pública, evidentemente, si no hay suficiencia de vacunas, la intervención debe dirigirse a la población más vulnerable, que está más en contacto con el virus. Y esos son los niños. ¿Por qué? Porque el virus encuentra condiciones favorables en guarderías, en primarias, sí, en kinder. ¿Me explico? Claro. Ahí es donde encuentra esas condiciones. Entonces, esa decisión que es administrativa y técnica, pues la toman en los centros de salud. Pero en realidad, desde el punto de vista teórico, voy a decirlo así, si yo no tengo seguridad de que estoy protegido, debería ser vacunado. Bueno. Aun cuando no es la población más focalizada, digamos, focalizada. Sí, correcto. Pues, el secretario de Salud ha dicho que sí hay vacunas, pero inclusive al aire nos comentó una persona que había ido al ISSSTE y no había vacuna. Ya después que pedimos la atención y todo, le programaron. Hemos hecho recorridos de centros de salud y nos dicen que sí hay vacuna, pero nos han hecho como mucho énfasis que cuando van les indican que es para la población de niñas y niños de esta edad. Entonces yo entiendo que no hay la suficiente vacuna, porque si hubiera, mira, vacunarnos todos los que somos susceptibles, ¿verdad? Pero bueno. Recuerda que la Semana Nacional de Vacunación no incluyó dentro de su población prioritaria a las personas mayores de 50 años. De hecho. Entonces, esto pasa, entonces las personas que están a cargo de la vacunación, pues siguen las políticas, las directrices nacionales. Sí, ¿no? A nivel central. Es una política nacional. Doctor, pues bueno, la explicación como siempre, dejara de ser maestro, nos queda súper claro. Si hay más dudas, pues acá se las hago llegar, en tanto le agradezco y pues que Dios nos agarre confesados. Ojalá que esto pues ya está aquí, que esto pueda
en la medida de lo posible, no aumentar el número de casos. Sí, te agradezco mucho y definitivamente, si me permites, solamente pues dar una recomendación a nuestra población, a tu auditorio, a tu audiencia. Definitivamente, las epidemias surgen porque coinciden muchos factores, algunos de ellos bajo el control de nosotros como personas. Sí. Las otras son de las autoridades y definitivamente la responsabilidad de ellos hay que exigirla, no hay que requerirla. Pero no olvidemos que la vacuna contra sarampión es una responsabilidad de nosotros y debemos vacunar a nuestros hijos, debemos asegurarnos de vacunarlos 2 veces. Es una vacuna altamente protectora, eficaz, pero que como todas las vacunas, conforme van pasando los años, se debilita. No dudemos, no tengamos incertidumbre acerca de los beneficios que protege, porque el sarampión no es una enfermedad más, es una enfermedad que puede producir la muerte, especialmente en los niños menores de 5 años. Ya veíamos este caso, este deceso, lamentablemente. Ojalá que todos nos pongamos las pilas, nos pongamos a trabajar, sin pues argumentos o excusas, porque insisto, no hay un solo responsable, ¿no? Insisto, hay un efecto indirecto de la pandemia por COVID que todavía estamos viviendo de forma indirecta con estas epidemias y otras que seguramente podrán aparecer, ¿no? Muy bien. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Gracias. Ahí está. Buen día. Hasta luego. El doctor experto pues en epidemiología también, maestro e investigador de la Universidad de Sonora.